Bienvenidos. El poder del péndulo se ha empleado desde tiempos remotos. Los que saben cómo usarlo han descubierto tesoros, han encontrado agua, han adivinado el porvenir y cosechado toda clase de éxitos. La radiestesia es una técnica conocida desde la antigüedad. Se podría decir que nació con el hombre. Las noticias más antiguas que nos llegan datan del año 2000 a.C. En esa época el emperador chino Yu logró reunir a las principales tribus para formar su imperio gracias a la facilidad que tenía para proveer de agua a los agricultores, mediante el uso de una varilla. En la actualidad, por cuestiones de costumbre y comodidad, se ha sustituido la varilla por un péndulo. El péndulo es solo el instrumento mediante el cual se percibe el fenómeno. El poder del péndulo revela sus orígenes misteriosos, su utilidad en el amor y en el sexo, para elegir una dieta o seleccionar un empleo, para hallar objetos perdidos y para curar. Muchos son los teóricos que defienden que no se trata de adivinar nada. No solo sentimos con los denominados 5 sentidos, tal como planteó Aristóteles en su momento. Nuestro cuerpo posee numerosos receptores que nos permiten captar la energía que emana de distintos objetos o cuerpos, aseguran estos mismos. Nuestra investigación de hoy les propone avanzar en el misterioso estudio del péndulo. Los zahoríes ¿son capaces de encontrar agua? ¿Descubren el paradero de personas desaparecidas? En un instante comenzamos. Antes, les adelanto el contenido de nuestro sumario. Sigue la búsqueda del trabajador de Torrijos, Toledo, que cobró 6 millones de euros del cuponazo y no lo repartió con sus compañeros. Las autoridades griegas dejan en libertad a los 2 jóvenes españoles detenidos durante la cumbre europea de Salónica. Zahoríes y radiestesistas, Código Rojo investiga hasta dónde llega el poder del péndulo. Recuerden que pueden participar desde casa. Deben llamar al 902-01-3536, línea abierta 24 horas. Pueden dejar sus opiniones o sugerencias. Si quieren opinar en directo sobre los asuntos que tratamos a diario en el programa, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. En la historia de la radiestesia existe un hecho significativo que pone de manifiesto su importancia. A finales del siglo XVIII, el rector de la Universidad de Salzburgo, después de una extensa investigación realizada con diferentes pacientes, oficializó el uso de la radiestesia como diagnóstico médico. Enseguida conoceremos más sobre este interesante asunto. Ahora conectamos en directo con la redacción para conocer la actualidad. Manuela Ruiz, ¿qué novedades hay? Gracias, Manuela. Los psicólogos y psicopedagogos ven en la utilización del péndulo un excelente aliado para realizar psicodiagnósticos. Diagnosticar cualquier patología con la percepción y un péndulo es una tarea nada fácil. A continuación, les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recogen los misterios de esta técnica. El movimiento del péndulo es profundamente significativo. Pongamos por caso un reloj. Sin el péndulo, el reloj no funciona. En los antiguos tiempos, los sabios entendían que los procesos históricos se desenvolvían siempre de acuerdo a la ley del péndulo. Todo sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley. Con el paso de los años, las aplicaciones de los péndulos han variado. Yo llevo la varilla y el péndulo. Sin el péndulo, o si voy con las varillas y no llevo el péndulo, es como si fuera vendido. No sé ni la hondura que tiene el agua ni nada. Yo tengo que llevar la varilla y el péndulo. Estos hombres tienen el remedio contra la sequía. Se llaman zahoríes y gracias a sus habilidades los granjeros de las zonas más secas tienen todo el agua que necesitan. Tan solo con un muelle y un péndulo los zahoríes logran localizar centenares de pozos y el nivel al que se encuentra el agua. El método es sencillo. La búsqueda se inicia sobre el terreno y sujetando cada extremo del muelle con una mano. El muelle se dobla al detectar una corriente de agua. Una vez localizado el péndulo indica la dirección. Él dijo que estaba a 236 y entonces a la que estábamos por 230 o por ahí, pues no salía nada. Entonces vino, dijo que a 234 cambiaba el terreno y así fue, salió un poco de grava e inmediatamente el agua. La fiabilidad es tan alta que los zahoríes, también llamados radiestesistas, reciben continuos encargos para localizar desde puntos de agua hasta personas desaparecidas. A mí me gusta más que me digan radiestesista que zahorí, porque el zahorí solamente es para el agua y yo tengo una sensibilidad radiestésica que puede emplearse para muchas más cosas. No solamente para detectar agua, sino para detectar metales, para detectar, yo qué sé, petróleo, por ejemplo, o incluso hasta poder localizar personas. Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, ganancia y pérdida, corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular.
Siempre hemos tenido la duda de si es posible encontrar antiguos tesoros ocultos mediante la radiestesia o radomancia, o si solo sirve para encontrar agua. Pero, ¿para qué sirve la radiestesia? Nos acompaña Daniel Wagner, experto en astrología, cábala y estudios del conocimiento antiguo. Bienvenido, don Daniel. Bienvenido. ¿Qué es la radiestesia? Pues la palabra misma viene de dos palabras antiguas que son radius y estesia, y quiere decir sensibilidad a la radiación. Entonces, hoy mismo, por la ciencia moderna, por la física, sabemos que es confirmado que todo es vibración. Pero el arte de la radiestesia es justamente poder detectar a distancia una radiación emitida por un elemento, por un objeto o por seres humanos. ¿Y cuándo nace esta técnica? Pues fue el nombre mismo de radiestesia, y la radiestesia como técnica moderna nace a principios del siglo XX con un abate, el abate Bully, un francés, que ha definido las reglas básicas de la radiestesia y que realmente ha empezado a hacer realmente una enseñanza un poco más racional del tema. Pero antes tenía una historia bastante larga porque se había descubierto en la antigüedad, en las tumbas, tanto con los egipcios como en la India, ya algunos péndulos. Entonces es una historia, como se decía, tan larga como la historia de la humanidad. ¿Y para qué se ha utilizado con el paso de los años? Es muy interesante porque tenemos datos que, por ejemplo, en el siglo XVII hay también un cura que se llama Scott, que ha utilizado mucho el péndulo por la búsqueda del oro. Y ¿Para buscar oro? Sí, y fue una de las primeras utilizaciones del péndulo, y con éxito. Y luego en el siglo XIX, dos misioneros, uno lo ha traído de la India, otro lo ha traído de América, y vinieron también con péndulos y buscando más en el tema de minas y de metales dentro de la Tierra. ¿Cómo hay que interpretar sus señales? Pues depende mucho de la convención mental que se hace antes, porque el péndulo no se puede utilizar si antes no hay, digamos, como el código de, pues, un vehículo no se puede manejar sin un código. El péndulo es igual, es decir, que antes de utilizarlo hay que tener una pregunta muy precisa de lo que uno quiere y también definir un código de utilización que sea muy claro. Es decir, si un movimiento así adelante, no un movimiento en la otra dirección, cosas así. Para que todo el mundo lo entienda, ¿el péndulo se mueve solo en un momento determinado? Totalmente. O sea, el radiestesista lo mantiene vertical, sí, a la Tierra, y el péndulo se mueve solo. Sí. Es decir, que hay que empezar totalmente, además tratando de inmovilizarlo porque sea totalmente neutral. Y luego hay que mentalmente formular su pregunta, estableciendo el código, y con eso luego el péndulo va a empezar a tener un movimiento. ¿El péndulo contesta a la pregunta que uno hace o además señala el lugar donde puede estar lo que buscamos? Los dos, porque he visto una vez en Francia, yo fui con un radiestesista, Raymond Réan, muy conocido, y yo fui con él en la policía en una búsqueda de un niño perdido, y él ha empezado a buscar sobre un mapa, primero un mapa bastante grande, y luego poco a poco reduciendo la dimensión, y al final ha encontrado, pues digamos, a algunos metros donde estaba perdido el niño. Al final, con el péndulo consiguió Totalmente. Con el péndulo, encontrar el lugar justo donde el niño estaba perdido. Al principio hacía así, entonces había que ir más por ahí, y al final, al encontrar al niño, el movimiento del péndulo estaba totalmente
Y fue así, realmente lo he visto. Hay quienes opinan que en teoría todas las personas pueden llegar a ser radiestesistas, porque tenemos en mayor o menor medida la facultad de percibir las ondas y las radiaciones que emiten los objetos o cuerpos. Don Daniel Barder, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Cualquiera puede ser radiestesista? Sí, porque todos tenemos una sensibilidad. Por ejemplo, a encontrar a alguien, todos vamos a percibir a esta persona y tener nuestra sensibilidad acerca de esta persona. Y es lo mismo en tema de radiación más sutil como puede detectar un péndulo. Lo que falta es entrenamiento, formación. Por ejemplo, para... O sea, en teoría cualquiera podría entrenarse y conocer la ciencia, la técnica, el arte de manejar un péndulo como este sobre un plano para encontrar oro, agua, una persona desaparecida, un tesoro escondido. Cualquiera tiene en potencia esa capacidad, don Daniel. Sí, pues otra vez es como un niño que empieza a andar o alguien que aprende a manejar un coche. Pues, o sea, es un aprendizaje. Eso es cierto, porque hay que poco a poco establecer dentro de nosotros mismos esta atención a nuestra sensibilidad. Pero además se puede hacer un péndulo con un anillo y un hilo o cualquier cosa. Este péndulo que yo tengo está vacío porque dentro del péndulo mismo se puede poner un testigo si uno busca algo especial. Eso ayuda a establecer la relación. O sea, que a veces los péndulos son vacíos, dentro son una especie de caja. No siempre. No siempre. Y se puede meter, si uno busca oro, un poquito de oro para que el péndulo te ayude a buscar el oro. Sí, pero a veces... O agua, don Daniel, si se busca un agua pues el subterránea. Agua creo que no se necesita testigo, pero el tema en lo cual fue utilizado y todavía hoy mismo se utiliza más el péndulo es el tema de la búsqueda de agua porque funciona muy bien. Realmente los resultados... Y en el caso de una persona desaparecida, ¿se puede poner algo que tenga que ver con esa persona? Por ejemplo, un trozo de ropa. Eso lo he visto. O a veces también poner, por ejemplo, la mano derecha o izquierda sobre algo de la persona y buscar con el péndulo. O sea, realmente en tema colocando la mano izquierda sobre algo que haya pertenecido al desaparecido y buscar con el péndulo, por ejemplo, sobre un mapa, cada vez en un mapa más sectorial, más en zonas pequeñas, con el fin de llegar hasta el lugar donde puede estar. Y el péndulo va marcando el recorrido. Fíjate que en la Primera Guerra Mundial, cuando no había radares, satélites, todo eso, el ejército alemán y el ejército francés utilizaban el péndulo para saber dónde estaba el enemigo, sus movimientos y todo eso. ¿Esto es historia? Sí, totalmente. ¿Y qué grado de fiabilidad ofrece la radiestesia en sus predicciones? ¿Hay un grado de error? Pues eso otra vez depende mucho de quién lo hace y hay que ver que eso, pues el uso del péndulo o de la radiestesia pasa a través del ser humano, es decir, como digamos todo arte o toda técnica depende de, pues... O sea que cualquiera podría en principio hacer esto, pero hay algunos que están más dotados que otros para conseguir hacerlo mejor. Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Sí. Y en cualquier caso hace falta entrenamiento, conocimiento de la técnica, estudio. Estudio, sí. Enseguida continuamos profundizando en los significados. Después de la publicidad nos centraremos en el poder del péndulo. En sus comienzos, el empleo del péndulo o la varilla se limitaba a la búsqueda de agua. En la actualidad existen profesionales médicos que la emplean para diagnóstico y determinar los medicamentos a utilizar. En unos minutos analizamos esta evolución. Antes, volvemos a conectar en directo con la redacción, donde se encuentra nuestra compañera Manuela Ruiz. Adelante. Hola Paco, saludos de nuevo. La Guardia Urbana de Barcelona ha descubierto una red que utilizaba a niños de 10 y 13 años para copiar discos compactos.
Los dos menores se pasaban todo el día copiando y distribuyendo los CDs. No iban al colegio y se ha calculado que pudieron llegar a copiar hasta 100.000 discos, 300 en una hora, Paco. Una explotación de menores totalmente, Paco. Gracias, Manuela. Una de las vertientes que la radiestesia llegó a tomar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue el diagnóstico médico y la aplicación de terapias. No era nada extraño observar a un doctor moviendo un péndulo sobre un paciente. Este péndulo actuaba de diagnóstico contestando a las preguntas que el médico realizaba. La radiestesia ha sido, es y será utilizada para numerosos fines, desde las primeras utilizaciones para determinar los pozos acuíferos y las enormes vetas de minerales de carbón, hasta los fines terapéuticos. Pero sin duda, lo más curioso de las facultades que poseen los rabdomantes estaría en lo que se denomina teleradiestesia, que sería averiguar la determinación del paradero de una persona, animal u objeto utilizando un plano o mapa detallado y un péndulo sobre él. Nos acompaña don Juan Jesús Vallejo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, realizador de cine y televisión y autor de numerosos libros de probado interés. El último saldrá a la venta el próximo 4 de diciembre y lleva por título ¿Qué se esconde detrás de las cámaras ocultas? Juan Jesús, bienvenido. Hola, buenas tardes. Para usted, ¿cuándo nace el poder del péndulo? Bueno, según los libros, a principios del siglo XX es cuando se añade el péndulo a toda esta parafernalia que, digamos, siguen los radiestesistas. De todas formas, la radiestesia, como bien decía mi compañero, es un arte milenario que está presente en todas las culturas y que parece que, bueno, que nace prácticamente cuando nace el ser humano. ¿Desde cuándo se utiliza? La radiestesia posiblemente naciera en China. Posiblemente, pero no hay realmente una fecha o un lugar concreto, puesto que en Asiria, en Egipto y otras culturas, tal y como se ha demostrado luego más tarde, sobre todo con estudios arqueológicos en el siglo XX, parece ser que conocían el poder de la radiestesia. ¿Y dónde cree usted que radica su poder? El poder más que en el péndulo posiblemente esté en nosotros mismos. Es la O sea, que el péndulo sería una forma de polarizar la energía que nosotros proyectamos. Dicho de una forma un poco aleatoria. Sin ni siquiera proyectar. No, va usted bien encaminado, señora Avellán. Tanto usted como yo ahora mismo tenemos energía, por eso yo puedo hablar y mover mis manos. Entonces, si realmente somos pues, un acumulador de energía, pues si hay otras energías a nuestro alrededor, esas nos afectarán. Seremos como una especie de antena que capta otra serie de historias. ¿Por qué la radiestesia con lo que mejor funciona es con el agua, con los minerales? Porque son grandes masas que también además afectan los campos electromagnéticos de la Tierra. Es muy sencillito. Si yo cojo aquí una brújula y marca norte y marca sur, es porque hay magnetismo, aunque yo no lo pueda agarrar, es un efecto físico. Pues ese magnetismo se altera en algunos sitios por ese agua, por esos minerales, y nosotros lo captamos gracias al péndulo. Don Juan Jesús, ¿y cómo se utiliza? Para que a nadie le quepa duda, ¿cómo se utiliza el péndulo? Bien, para mí el péndulo sería un apéndice de las varillas, ya sea las varas de avellano o bien sea unas varas de metálicas como las que tiene usted ahora mismo encima de la mesa. Entonces, el péndulo, por ejemplo, para buscar agua, hay muchas radiestesistas que lo utilizan una vez que con las varillas se determina el lugar donde está para ver ¿Esta varilla serviría de la misma forma en la que el péndulo actúa? Le explico. Las varillas se determinarían el lugar donde está el agua y el péndulo nos diría la profundidad a la que se encuentra. Pero vamos a ver, para que todo el mundo se haga una idea exacta. Sí. Solo manteniendo la persona experimentada estos objetos en alto, ellos solo se mueven, empiezan a señalar. No, hay que andar para buscar agua. ¿Se nota algo? ¿Hay vibraciones, movimientos? Se mueven solos. ¿Se mueven solos? Se mueven solos. Tanto la varilla como el péndulo. Tanto la varilla como el péndulo efectivamente se mueven solos. Entonces, muy posiblemente porque, bueno, se alteren por un campo electromagnético de la Tierra. ¿Y es aconsejable decirle a cualquiera que lo intente él solo en el campo, paseando? Por supuestísimo que sí, no tiene ningún peligro. No tiene ningún peligro, ninguna contraindicación. Y que es mucho más fácil utilizar las varillas que el péndulo. El péndulo es algo más complicado. Necesita... ¿Por qué? Quizás porque los movimientos del péndulo son muy livianos y entonces al hacer nosotros de, digamos, de ampliador de esas energías... O sea que no son los movimientos que uno pueda apreciar inmediatamente, sino que hay que estar... Sí se aprecian. Pero se aprecian, pero son
muy suaves. Es, digamos, un poco más difícil el péndulo porque el movimiento es más liviano, más pequeño. La gente que tiene ya experiencia pues hace que el péndulo se mueva mucho más rápido. En cambio las varillas son una cosa que en 5 minutos se le puede explicar a una persona a manejarlas. Yo las ¿Cómo sé... es el...? O sea, ¿debo cogerla de la parte más muy larga? sencillo. Debería hacer usted... Siéntese, por favor, y si quiere puede ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, vamos a ver, las varillas, digamos que habría que cogerlas a modo como si fueran revólveres, como si fueran 2 pistolas. Entonces, ellas son las que se van a cruzar y se cruzarán. Las puntas se mueven inmediatamente casi que se me una están hacia otra. cruzando además porque debo de estar, perdón, efectivamente. Aquí o hay alguna tubería o por aquí justo delante mía, me permite usted que me levante porque ya que se han cruzado aquí, efectivamente. Ve que tengo la varilla sobre los dedos, no estoy haciendo absolutamente ninguna fuerza. En efecto, nada. así es. Pues por aquí o pasa alguna corriente electromagnética o hay alguna tubería o algo. Debería seguir andando por el plató para determinárselo exactamente. ¿Y seguirán girando las varillas? Sí, inmediatamente si sigue andando seguramente se descruzarán. Aquí se cruzan y aquí se descruzan. Ajá. ¿Y de qué son esas varillas? ¿De qué metal? Pueden ser cualquier metal, da igual. ¿Cualquier metal? Exactamente igual. Puede ser acero, puede ser cualquier metal precioso, o sea, pero no hay digamos una... Gracias. Don Daniel Wagner, ¿qué podemos saber gracias al péndulo? Pues hoy mismo hay toda una aplicación sobre que se llama radiónica, que es la utilización del péndulo en tema de medicina. Y en tal caso, al lado del péndulo se ponen instrumentos para medir y encontrar algunos resultados. También pues hemos visto el tema de las varillas y el péndulo se utiliza ahora también en temas de búsquedas sobre un poco las radiaciones o las influencias que uno puede recibir dentro de un piso o dentro de una casa. Hay veces influencias buenas e influencias malas que uno puede tener en su propia vivienda. La salud o los estados mentales o cosas así. Y me dicen también, señor Wagner, que sirve para determinar el grado de amor o incluso la bondad del sexo. Pues eso nunca lo he probado, pero quizás sí. No lo descarta usted, ¿no? No. Hay muchas posibilidades del universo. ¿Existen límites al poder del péndulo? Pues creo que el límite, como lo decía mi compañero, es la extrema sensibilidad del péndulo que hace que a veces es un poco difícil de utilizar porque se mueve rápidamente o se mueve fácilmente. También la otra limitación, otra vez, es la limitación del ser humano, es decir, de la persona que va a utilizar el péndulo, es su facultad de interpretación y también su sensibilidad. Pero, si no, creo que la limitación, como siempre, es la imaginación pues, del ser humano y solamente eso. Me imagino que en el futuro se van a encontrar más aplicaciones y no lo sé, pero quizás en informática ya se utiliza el péndulo por algo, porque como se trata de radiaciones, de electromagnetismo, pues supongo que también hay aplicaciones que van a venir en el futuro de eso. Don Juan Jesús Vallejo, ¿es imprescindible creer en la capacidad y el poder que tiene el péndulo o las varillas para utilizarlas? No, en absoluto. Incluso un incrédulo... Un incrédulo perfectamente. Se pone a probar siempre, y le funciona. Sí, hombre, siempre hay un caso de una mínima, digamos, receptividad mental. Pero realmente es que las varillas es un efecto físico que no, y el péndulo, que es que no sabemos cómo funciona, pero está ahí. Respecto, sí me va a permitir usted que salga un poco de la pregunta que me ha hecho cuando me comentabas antes dónde está el límite del péndulo. Yo como periodista de sucesos que he trabajado pues, en multitud de crímenes y de investigaciones a este respecto, sí que desaconsejo al 100% que cualquier familiar de cualquier persona desaparecida eche mano de cualquier radiestesista. Si lo hace la policía, me parece correcto, porque la policía está en el derecho y en la obligación, además, de utilizar cuanto más medios mejor para encontrar un ser que ha desaparecido, una persona desaparecida. Pero en cambio yo, en mis propias carnes, he visto varios casos de estafa en este país de señores que mediante esto
han sacado el dinero y el alma a personas que habían perdido a sus hijos. Y hace usted muy bien en poner en guardia a todos nuestros espectadores, porque en efecto hay que ponerles en guardia frente a la posible estafa, no ante aquellos que utilizan estas cosas con el fin de ayudar. Por ejemplo, yo sé que el padre Pilón en un momento determinado utilizó su conocimiento de la radiestesia y del péndulo concretamente para buscar a 2 secuestrados en colaboración directa con la policía y logró encontrar su rastro. Hay una cosa muy clara, señora Avellán. Los señores que van a buscar agua con las varillas o con el péndulo cobran solamente si encuentran agua. Cuando un señor opera así, no hay posible estafa. Que la policía eche mano de un radiestesista, de un señor que con el péndulo busca encima de un mapa a una persona desaparecida, me parece no solamente correcto, sino loable. Ahora, ¿pero usted cree en que es eficaz, en que es posible conseguir...? Estamos hablando ya de un tema que es diferente. Respecto al agua y minerales, para mí no cabe absolutamente ninguna duda. Respecto a personas humanas, permítame que sí tengo dudas, porque yo, como periodista de sucesos, nunca he encontrado un caso donde una persona... Yo le comento un caso, que es el del padre Pilón, con un secuestro... Pues me parece increíble y además verás en el que se encuentra el rastro. Es verdad que no se llegó a tiempo de coger a los secuestradores y liberar a los secuestrados, pero se encontró el lugar donde habían estado secuestrados. Sí, sí. Hay un caso de un señor que era Gerard Coixet, que encontró también varios cadáveres con técnicas de este tipo. Casos que están ahí. Pero claro, yo existe la posibilidad, pero hay que tomarlo con mucha calma, efectivamente, con consejo policial. Y que los familiares estén siempre fuera de eso. Y que los familiares no adquieran el servicio en directo jamás de la persona que se ofrece para buscar, porque probablemente es una estafa. Efectivamente. Por lo que yo he vivido, sí. Es fundamental, importantísimo hacer esta advertencia y queda hecha. ¿Cuál es su opinión sobre la técnica en general que emplean los zahoríes, los buscadores de agua? Me parece tan increíble como inexplicable, puesto que la ciencia, con varios estudios que se han hecho en el siglo XX, jamás ha sido capaz de explicar un porqué. A un fenómeno físico que es grabable, como acabo de demostrar hace un poco, y que es medible y cuantificable. Eso es lo que me parece más increíble. ¿Usted lo ha contemplado alguna vez en vivo? En el campo nunca lo he contemplado. ¿No ha visto trabajar a un zahorí? Nunca. Porque yo le voy a dar la oportunidad enseguida de verle trabajar. Pues me alegro. Y va a ser muy interesante para todos nosotros. Don Daniel Barner, ¿existe alguna prueba, en su opinión, de los aciertos de los zahoríes? Pues la mejor prueba es que encuentran agua y que eso desde siglos, porque una de las primeras utilizaciones del péndulo fue buscar agua, buscar minerales, buscar oro, pero el agua. Y curiosamente eso ha venido a través de misioneros que venían de la India o de China. Los misioneros empleaban sí, totalmente. ¿Cómo podemos llamarle? ¿Arte, ciencia, técnica? Técnica, más bien. Más técnica, bien, ¿no? Sí, sí, ¿Han sí. encontrado alguna vez un tesoro escondido, pues, oculto, enterrado? Personalmente no, y no lo he visto, pero creo que eso puede existir perfectamente. Porque por medio de los metales podría ser hallado, ¿no? Sí, pero hay que ver que es bastante complejo porque me imagino que un tesoro no está en cualquier sitio. Don Daniel Barner, astrólogo, experto en cábala, muchas gracias por sus conocimientos y opiniones. Muchas gracias por haber estado aquí. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. En los próximos minutos tendremos un conocimiento directo del trabajo de un zahorí. Don Daniel, ha sido un auténtico placer tenerlo. Los zahoríes son conocidos popularmente como adivinadores de cosas ocultas. En el más común de los casos se trata de personas que aseguran encontrar aguas subterráneas o metales preciosos. En unos instantes comenzaremos a desvelar el apasionante mundo de los zahoríes, pero conectamos ya con nuestra redacción para conocer otras noticias importantes. Manuela Ruiz, cuéntanos. Hola Paco, las autoridades griegas han dejado en libertad a los dos todo desde la redacción. Desde luego, muchas gracias, compañera. Las prácticas zahoríes han sido tradicionalmente adornadas con rituales místicos. En muchos textos se explica cómo hay que pronunciar los conjuros. Asombra la cantidad de modelos diferentes, pero curiosamente en todo esto hay algo que se escapa.
Las prácticas zahoríes nos llegan desde la antigüedad. Generalmente el fenómeno se interpreta como un tipo de percepción extrasensorial que facilita que podamos reconocer la presencia de algo sin el uso de los 5 sentidos. Para la adivinación, los zahoríes se valen de diferentes dispositivos, entre los cuales los más conocidos son horquillas, péndulos, el orómetro sensitivo y las llamadas varillas de San Cipriano. Nos acompaña Isidoro Zudaire, agricultor ecológico, zahorí y auténtico experto en este material. Bienvenido. Gracias. Para usted, ¿qué es un zahorí o qué es ser zahorí? Ser zahorí es la persona que por la práctica o por sus capacidades naturales es capaz de detectar las corrientes de agua que hay en el subsuelo. ¿Y a usted qué le conviene? ¿Que le llamen zahorí o radiestesista? Yo creo que más bien es especialista en geobiología y radiestesia. Hago también en Feng Shui, pero vamos, más bien esto porque esto es un mundo muy amplio. Entonces, si nos centramos solamente en lo que es zahorí, pues es poco, es exclusivamente el agua. Mientras que de esta forma lo que abarcamos es las energías que hay en el subsuelo, que abarca muchísimas cosas, como veremos después, y además también el agua, por supuesto. ¿Cuánto tiempo hace que usted utiliza estas técnicas? Pues ahora aproximadamente unos 20 años, aproximadamente. ¿Y para usted es un modo de vida, es una profesión, no, es una afición? Es un divertimento. Me lo paso muy bien, conozco mucha gente y además sirve también como evolución personal, interna, ¿no? De manera que vas aprendiendo cosas que hasta ahora, aunque las habías leído en los libros, o incluso a veces llegas a perfeccionar esos métodos y esas técnicas de detección de no solamente de agua, ya digo, sino de otras cosas más, como veremos después. Y se lo pregunto para que nos lo muestre. ¿Usted qué instrumentos emplea habitualmente para sus predicciones? Normalmente para el agua son las varillas paralelas, como ya Juan Jesús... Estas varillas, ¿verdad? Esas varillas. Se las doy para que si usted quiere mostrarnos de alguna manera el funcionamiento. Como ha hecho él también anteriormente, es ponerse en paralelos. Estos péndulos también, ¿no? Los péndulos también. La brújula. Incluso la brújula. Y luego la otra varilla, que es la varilla de Harman. Que ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, con esta podemos detectar las dos, pero es más especialización las varillas para el agua y esta para las redes de Harman. Harman fue un médico austroalemán que descubrió hacia los años 20 del siglo pasado problemas que veía en el pueblo donde estaba ejerciendo de médico, en el que veía que en unas casas determinadas moría más gente que en otras. Y entonces empezó pues, a aplicar el péndulo hasta que con esta varilla que llegó a perfeccionar vio dónde estaban esas corrientes de energía y junto con la localización de las corrientes de agua o fallas del terreno, cuevas, etcétera, llegó a ver que en esas zonas donde había esas corrientes y esos problemas geopatógenos era donde con frecuencia moría más gente. Hoy en día en España lo podemos ver perfectamente, vamos, yo mis experiencias que he tenido y he llegado a detectar casos de estos de muertes de personas que están mal ubicadas, sobre todo a la hora de dormir, a la hora de trabajar, a la hora de comer, etc. Eso le iba a preguntar, ¿es importante cómo esté colocada la cama en la casa y hacia qué lugar esté el lado de la almohada? En el mundo occidental es interesante que la cabecera de la cama la tengamos al norte. En todo caso, se puede orientar por problemas de espacio hacia el este, pero nunca se debe poner hacia el sur. Las personas que duermen hacia el sur estarán siempre nerviosas toda la noche. Hacia el oeste, pues dentro de lo que cabe, no es lo ideal, pero... O sea, ¿usted recomienda que por las energías, o cómo podemos llamarle, positivas? Sí, efectivamente. La cabecera de la cama debe estar hacia el norte. Sí. Nunca hacia el sur. Nunca hacia el sur. En todo caso, hacia el este. Hacia el este sería otro de los puntos fundamentales. Y el oeste sería el menos malo. Y el oeste es porque no queda más remedio, vamos. Pero ya digo, lo ideal sería norte primero. En segundo orden sería el este. En tercero sería el oeste. Y en todo caso ya sería al sur, pero habría que armonizar esa zona. Y, don Isidoro Zudaire, ¿qué beneficios obtenemos pues lo primero, la cabecera de la cama hacia el norte? Lo primero que vamos a tener más salud y vamos a tener también mejor descanso. Le voy a pedir que nos haga usted una demostración. Le ruego que una vez que proceda nos vaya contando qué es lo que va a hacer para que todo el mundo lo conozca y también qué significado tiene.
En un lugar oculto de nuestro plato hemos dejado un cubo con agua. Si no le importa, vamos a proceder a vendarle a usted los ojos y usted va a proceder a la búsqueda. No sé si tenemos ya a mano la venda. Por favor, Juan Jesús, vamos a vendarle los ojos a Isidoro Zudaire, que con sus métodos va a encontrar el agua que nosotros tenemos en el plató oculta en un cubo, con el fin de que se pueda observar cómo es la práctica que él lleva a cabo y con qué fiabilidad y certeza consigue mediante sus instrumentos encontrar el líquido elemento. También, como hemos ido viendo, otras cosas que podrían ser incluso oro, un tesoro escondido, pero en este caso empieza don Isidoro, ya cuando usted crea conveniente nos va contando lo que hace. Ya puede usted empezar. Bueno, pues ahora yo lo primero que hago es aplicar mi código mental para localizar agua. Es decir, tengo que pensar de si hay agua, que las varillas se crucen. Si hubiera una falla en el terreno, se me abrirían. Y si hay una cueva, también. Entonces, en el momento en que yo llegue a un sitio donde haya corriente de agua, las varillas se cerrarán, se acercarán hacia mí. ¿Por qué? Pues porque esa energía del agua está captándola a través de mis pies, de la tierra, etcétera, etcétera, y el sitio donde esté el agua concretamente. Adelante. Me relajo, no pienso en nada, más que simplemente en el esquema que he dicho anteriormente. Le hemos dado unas cuantas vueltas a don Isidoro Zudaire, gracias. Y aquí parece que hay agua. A Juan Jesús dice que las varillas se han mostrado, se han cerrado. Indican que hay agua a sus pies. Eso si podría me separo, ya no hay esa energía del agua, ya no la capto. Yo efectivamente no lo sé, no lo veo. Aquí me acerco al agua otra vez. Yo puedo decirle que no es esa el agua que tenemos escondida para usted. Debe seguir buscando. Es que probablemente haya debajo. Quizá, ya me ocurrió otra vez hace unos años aquí. Como decía en su momento Juan Jesús Vallejo, es porque debe haber tuberías que atraviesan el suelo del plató, como es lógico. Isidoro Zudaire Zahorí, con esas varillas que lleva en las manos, está buscando el agua. ¿De nuevo vuelve usted a encontrar agua? De nuevo a encontrar agua, sí. Pues ahora sí, ahora tengo que decirle que en efecto... Voy a hacer lo mismo, pero al revés, para ver, porque probablemente, ya digo, debajo de mí, en este momento... Hay tuberías, quizá. Hay alguna tubería o algo de agua. Pues yo le digo que acaba de encontrar hace un segundo, ahí, ahora de nuevo. Ahora otra vez. El agua, le pido que no avance más porque va a chocar con ese agua que está en el suelo. Gracias. Y le ruego a Juan Jesús Vallejo, bueno, se puede usted quitar la venda, si quiere regresar por su pie, que nos explique. Usted, esto que ha hecho Isidoro, ¿es lo habitual? ¿Es un método comúnmente aceptado? Es el método que utilizan todos los zahoríes, él lo sabe mejor que yo. Yo he visto varios reportajes. Ahora se acerca Isidoro de nuevo otra vez al sitio donde ha encontrado el agua. Casi lo podemos haber hecho con las manos, con los ojos cerrados. Y entonces usamos el péndulo para localizar la dirección del agua cuando corre, como en este caso está estancada. Está estancada, ¿no? La cantidad que corre e incluso podemos preguntar en invierno cuánto, en verano cuánto. La cantidad. Don Isidoro, ¿dónde ejerce usted su trabajo? ¿De qué lugar es usted? Bueno, yo soy de Navarra, pero vivo en Guadalajara. ¿Y obtiene beneficios de su arte, de su conocimiento? Pues sí. O sea, que usted, además de todo, además de su afición, sí, esto lo tiene como lo trabajo. Un segundo trabajo. Como un segundo trabajo, sí. Importante, le preguntaba a Juan Jesús Vallejo, y vuelvo otra vez con él. Este es el método tradicional y comúnmente aceptado para este tipo de cosas, ¿no es así? Efectivamente. Y aquí nuestro colega, aparte de encontrar el agua, sabrá decir a qué profundidad está. Y el caudal que corre. El caudal que corre. Naturalmente, a campo abierto. No hace falta tener en absoluto los ojos cerrados, no hace falta esa concentración extra. Y algo... También hace falta estar integrado en la zona, vamos. Y algo muy importante desde mi punto de vista, señora Avellán, perdone, adelante, por favor. que libra a los zahoríes del mundo de la estafa, es que no cobran salvo que acierten. ¿En su caso? Sí. Usted solo cobra
si es útil. Si es útil decir, y si el acierta, agua sí. que ha encontrado está allí realmente, porque luego se excava en ese lugar. Claro, se y se encuentra profundiza el y se pozo. ve. Incluso puedes llevar a diferentes líneas de agua. Veo aquí que hay distintos Diferentes modelos, péndulos. sí. Da lo mismo utilizar cualquiera de ellos. Son especializados, por así decirlo. ¿Este para qué serviría? Este es muy sensible por la forma cónica que tiene y en espiral. O sea, la energía la capta más fácilmente. Enseguida seguimos. Sí. Inmediatamente después de unos consejos publicitarios vamos a investigar si todos estamos capacitados para ser no solo zahoríes, que ha quedado claro que sí, sino adivinos con los medios adecuados. Por ejemplo, el conocimiento exacto de para qué sirve cada uno de los diferentes péndulos con una forma distinta. Algunos tienen lugar para meter dentro lo que se llama un testigo, después de la publicidad. Seguimos nuestra investigación. ¿Es la capacidad de la adivinación algo insólito? Cualquiera puede interpretar determinado tipo de señales. Conoceremos enseguida si estamos todos capacitados. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación, el 902-013536, abierta 24 horas al día. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos a diario, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. Cuando conocemos a un zahorí, vemos que generalmente se trata de una persona sencilla y que no tiene aspecto de haberse enriquecido con su interesante actividad. Y sin embargo, ¿son capaces de encontrar tesoros enterrados? ¿Qué hay que tener para poder ser un zahorí? Según las pruebas y estudios que se han hecho, todos pueden ser adivinadores en potencia, pero lo cierto es que no a todos les funciona la técnica del péndulo. Don Juan Jesús Vallejo, ¿usted cree que un zahorí nace o se hace? Todos nacemos con esa capacidad. El caso es que se trabaje o no se trabaje, o se tenga interés por esto, pero todos tenemos esa sensibilidad. Don Isidoro Zudaire, ¿un zahorí también es un adivino? Es que la palabra adivino no me acaba de gustar. Nosotros somos sensibles a esa energía y nada más. O pero sea, usted lo que sabe adivino ya es otra cosa por para mí. lo que capta Sí. de lo que hay debajo de la tierra. Perfectamente. A través de las herramientas que tenemos, péndulo, varillas, etc. ¿Y qué condiciones hay que tener para ser un zahorí? Yo creo que lo más importante es creer en ello y luego también el saber relajarse, estar como si dijéramos en alfa, de manera que podamos captar fácilmente esas energías. Si no estamos relajados, si no estamos con nuestro esquema bien preparado, no funciona. O si estamos afectados. Por eso, aunque no se ha hablado anteriormente, yo quisiera complementar un poco. Adelante, por favor. El que nunca debemos hacerlo para nosotros, a no ser que estemos muy preparados. Porque Nunca entonces, debemos buscar agua para nosotros o efectivamente, buscar se lo tenemos que tesoros encargar a escondidos. otra persona. ¿Por qué? No solamente agua, sino cualquier tema. Porque nosotros, nuestro cerebro o nuestro corazón nos puede engañar. O sea que si uno necesita que alguien busque por medio de la radiestesia un ser querido perdido o cualquier otra cuestión en la que necesitemos ayuda, es mejor que lo haga otro, cualquiera, antes que nosotros mismos. Siempre nos afectan los problemas personales. Entonces hay que estar muy liberados de ese problema. Es muy difícil. Hay personas que sí lo consiguen. Yo algunas veces lo he conseguido. Pero veo que no es conveniente. En la práctica no me funciona bien. Además de la disposición de las distintas cosas en el hogar, por ejemplo, ya hemos visto antes la cama, aquí tenemos ahora en el plató una rama, unas figuras de escayola que significan pues un perro, un gato, y cada uno de ellos en la vida real busca unos lugares distintos o sufre unas determinadas consecuencias según en qué sitio está. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto? Sí. Por ejemplo, el gato que tenemos aquí en esta esquina, con estas líneas Harman que hemos marcado, que después lo veremos más realmente con las varillas,
Está en un cuadrado que son las líneas... Las líneas Hartmann, que era el profesor este que comentaba anteriormente. Suelen ser 2 metros, 2 metros y medio, metro y medio, depende. Porque influye mucho lo que haya debajo. Sean corrientes de agua, sean zonas metalíferas, como pueda ser hierro, oro, etcétera, etcétera, ¿no? Y las fallas que podamos tener también modifican, no son exactas siempre. Esto es como si dijéramos este cuadro, que lo podemos incluso aplicar con las redes de Hartmann, vemos que tiene estas medidas determinadas, pero si nos vamos a otro sitio no tiene las mismas. Entendido. Entonces el gato siempre se va a buscar el cruce de estas energías. Son unas franjas de 21 centímetros aproximadamente que hay en dirección sur-norte y este-oeste. Entonces, de esa forma, los animales van buscando el sitio adecuado. El gato, ya digo, va buscando ahí esa energía que le va a él. Sin embargo, el perro va al centro, porque es la zona que no tiene influencia de las 4 líneas, está justo en el centro. Lo mismo que ocurriría si llegamos a plantar árboles o arbustos, iría también en el centro. Si la ponemos en un lado, este árbol se doblaría, iría así, porque huye de este cruce. Por eso vemos en muchos sitios, aquí en Madrid concretamente, donde está el canal de Isabel II, todo el parque que hay, vemos cantidad de árboles torcidos, porque huyen de estos cruces. Eso es fácil de comprobar. Esto digamos que son una especie de líneas imaginarias, ¿no? No son imaginarias, son reales. Son reales, pero son reales. Que no se pueden ver naturalmente. No se pueden ver, solamente vista, se captan con esta varilla o con aparatos sofisticados electrónicos. Y los árboles huyen de los cruces, perfectamente, los gatos los buscan y sin embargo los perros se sitúan en el centro. ¿Esto les beneficia de alguna manera a ellos? Sí, porque a ellos no les afecta esta energía negativa, que ya digo, es subterránea. Y nosotros debemos aprender algo de este... Claro. Efectivamente, incluso los bereberes y los árabes cuando van por el desierto, cuando van con sus caravanas, una de las cosas que hacen es observar dónde se tumba el perro. Cuando llega el atardecer, la marcha se para y entonces ven que los perros están cansados y se ponen en un sitio determinado. Siempre se ponen en esta zona. ¿Qué hacen? Entonces ellos ponen su jaima y el sitio donde van a dormir, su petate, lo ponen en esta dirección. Porque es mejor dormir equidistante, efectivamente, de los lugares donde hay intersección de estas líneas, ¿no es eso? Efectivamente. Ahí viene más energía positiva o por lo menos es que no hay afecta energía la negativa, podemos decir. En efecto. Efectivamente. Don Juan Jesús Vallejo, ¿le fascina, le interesa, se lo cree usted? Sí, le quería comentar una cosa. Básicamente lo que serían las líneas estas que ha hecho aquí Isidoro con el Hartmann. papel, vendría a ser lo que le comentaba antes. Si aquí hay magnetismo, si yo saco una brújula y marca norte y sur, es porque hay una red de tela de araña donde se distribuye esa energía que rodea la Tierra, ¿no? Que es parte de nuestra Tierra. Entonces, el estar en uno de esos puntos de corte vendría a ser como tener todo el día un teléfono móvil en la oreja o tener una televisión al lado. O sea, son campos electromagnéticos naturales, no como el de esta televisión, que es artificial. Que afectan negativamente. A los seres vivos, efectivamente. ¿Y por qué la busca el gato, esa intersección? Porque él necesita ese tipo de energía. A él le va. Las hormigas, las culebras, los ratones, los topos van siempre a esos puntos. Don Isidoro, puede usted tomar asiento si quiere, si lo desea, y le voy a hacer una pregunta. Sí, adelante. La brújula la tenemos aquí. Sí, cógela. Y ve que más o menos, si puede salir la cámara, vemos que va más o menos casi en la misma dirección. Hay unos grados de diferencia de este cuadrado con la brújula. Hay unos entre 9 y 12 grados de diferencia con la línea magnética del globo terráqueo. Entendido. Y entonces, esa energía viene a través de estas líneas por todo el globo terráqueo en dirección sur-norte y este-oeste. Claro, tenemos que salvarlas para evitar problemas de salud en las personas, en los animales y en las plantas. En la calle, dentro del hogar, sobre todo en el hogar, que es donde vamos a dormir, y esas horas que vamos a estar de descanso, si no lo tenemos adecuadamente ubicada la cama, entonces nos va a afectar a nuestra salud. Importante, don Isidoro. Digo, tome usted asiento porque quiero que nos termine de explicar la diferencia entre cada uno de estos péndulos. Esto también es un péndulo, ¿verdad? Sí, eso es un péndulo. Pues, ¿qué diferencias hay o qué debemos saber sobre cada uno de ellos? Este, concretamente, es para testigo de lo que queramos meter dentro. Se vacía y ponemos aquello que busquemos, agua o cualquier metal que queramos buscar, o incluso algo de una persona que estamos localizando a través de un mapa por teleradiestesia, que se haya perdido,
etcétera, etcétera. O incluso algún objeto que queramos buscar. Este otro, como decía antes, es muy sensible por la forma que tiene en sí y los metales y demás. Este otro sirve para cuando hacemos teleradiestesia en un plano y vamos localizando agua, personas, etcétera, etcétera, porque esto lleva una brochita aquí, se mancha de tinta, y entonces cuando va sobre el plano va marcando la zona en donde estamos buscando. Aunque ahora se mueve cuando usted mueve la mano, lógicamente, cuando está actuando, usted mantiene los dedos completamente inmóviles. Sí, ¿no sí, es sí, eso? y el brazo. Para que el péndulo se mueva solo por sí mismo. Por lo que podemos verlo también, por ejemplo, es en el agua. Vamos a ver ya directamente, así como antes hemos visto las varillas, ahora vemos el agua, cómo funciona también. Entonces siempre con mucha humildad hay que preguntar, deseo saber si aquí hay agua. Incluso, si alguien quiere, me puede sujetar la mano y se mueve solo. ¿Por qué? Porque está captando la energía que tiene el agua, con la regla a la pregunta que yo le he hecho. Don Isidoro, este movimiento que tiene ahora mismo el péndulo circular es debido únicamente a la atracción que siente el péndulo por el agua o la detección del agua. Es un instrumento para detectar la pregunta que humildemente yo hago para detectar lo que pregunto. Bueno, a ver si lo entiendo. ¿Solo se empieza a mover cuando usted le pregunta? Sí. Bueno, hay veces que empieza antes, porque ya antes de incluso hacer la pregunta, como en mi mente ya está funcionando todo mi sistema nervioso. Pero que en realidad es una respuesta, a esa búsqueda a la pregunta que usted ha iniciado. Efectivamente. Claro, cuando ya preguntas, ya definitivamente esto es cuando empieza a moverse ya más, con más fuerza. Don Juan Jesús Vallejo, ¿qué nos puede usted añadir a esta representación, que es impresionante, aunque se trate simplemente de encontrar agua? A mí... Que ya es. A mí me parece fascinante. Yo alguna vez que, bueno, pues he investigado algo sobre esto y, por ejemplo, sabía manejar las varillas. Isidoro y yo nos hemos conocido al llegar al plató. Yo me levanté con las varillas y aquí marqué una línea y efectivamente la ha marcado la misma sin habernos puesto de acuerdo, obviamente, y sus facultades me parecen fascinantes. Es todo un campo por investigar, que pienso que es positivo sobre todo para la gente que está en el campo. Y le voy a dar un dato que me parece muy curioso. El famoso mentalista Uri Geller es multimillonario, no por doblar cucharas con la mente, sino porque cuando estuvo en España, uno de sus viajes, aprendió la técnica de los zahoríes y ha ganado grandísimas, enormes sumas de dinero encontrando pozos de petróleo para multinacionales, que solamente le pagaban cuando él encontraba realmente el oro negro. Entonces, bueno, sirva ese dato como detalle de realmente hasta dónde se puede llegar con esto. Isidoro Zuaire, me preocupa mucho que si alguna persona tiene un hogar que no está bien orientado o que no tiene el dormitorio en debidas condiciones o la cama debidamente orientada al norte, pues padezca algún tipo de malestar, insomnio, nervios constantes, incluso mala relación con la pareja, ¿no? Con el entorno familiar. Incluso a veces ¿Y a eso se les puede ayudar? Perfectamente. Yo he ayudado a muchísimos. O sea, usted se presenta en este lugar donde haya este problema, donde se detecte, y con sus aparatos puede corregir la situación. Perfectamente. Incluso ha habido casos en los que alguna familia no tenía hijos y efectivamente lo que había que hacer era cambiar la cama. Esto también influye las energías negativas. O sea, que a veces lo que no sabemos por qué nos pasa, quizás se deba a una cuestión de no estar en armonía con el propio entorno. Medio en el que estamos. Incluso la Seguridad Social se ahorraría muchísimo dinero si lo primero, antes de construir las viviendas, se hiciera estudios de este tipo. Para aplicar y poner las habitaciones en el lugar adecuado. Don Isidoro, su casa la tiene perfectamente ordenada en razón a utilizar mejor las energías positivas y negativas. Totalmente, claro, porque es que lo más importante soy yo. El dormitorio con la almohada hacia el norte. Hacia el norte. ¿Y el resto de los cuartos de la casa? Coincide justo más o menos con esto. Evitando las intersecciones donde están concentradas las fuerzas negativas y aprovechando donde se tumbaría el perro. Efectivamente. Esa sería la idea. Ese sería lo ideal. ¿Cuándo descubre usted que es necesario, que le gustaría o que quiere dedicarse a estas cosas que son un poco, bueno, que no todo el mundo las entiende? ¿Es muy temprana la edad a la que se dedica usted a esto? No, esto sería, ya tendría unos 40 y tantos años, porque yo compré una finca hace 20 años, que la que he dedicado a agricultura, e incluso la aplico también para la hora de plantar y de sembrar,
tanto para captar las energías de las semillas, de la tierra, de los abonos, etcétera, etcétera, o los productos mismos que me convienen a mí para mi salud. Pero, por ejemplo, en la agricultura yo lo aplicaba de manera que estas líneas que vemos aquí son las que yo no cultivaba, las hacía de surcos para regar, pero nunca para cultivar, y además siempre en dirección norte-sur. Mis hortalizas y mis frutas siempre tenían muchas más características positivas organolépticas y muchas más vitaminas y minerales que cuando las ponía en cualquier sitio, porque eso influye también, además de tener en cuenta la salida del sol y todo el giro de la Tierra. Si yo lo ponía las líneas norte-sur, entonces el sol al salir por el este está dando lo que es el caballón, en el lado este. Al mediodía está justo dando en el centro y luego al atardecer, cuando se pone el sol, está dando por el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sol está dando, y la luna y todos los demás astros, están dando una cantidad de energía extraordinaria a todo ese caballón que estoy yo cultivando. Entendido, don Isidoro Zudaire. Espero que su vida cambiara para bien a partir de ese momento. Muchas gracias por habernos ayudado a entender este misterioso mundo. Muchas gracias, Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias, señora Villán. Y en nuestro punto final debemos concluir que ni la ciencia tiene siempre razón, ni lo incomprensible es siempre un fraude. Mantengamos nuestro interés abierto a todo lo que nos favorece. Les espero cada día en Código Rojo. Don Isidoro, muchas gracias.